Atención a todas las unidades. Código 4. Código 4. Por favor, hacer que todos los residentes vuelvan a sus hogares. Señora, por favor, no es para ir a comprar el pan, devuélvase para la casa. Dale, mijito. Niño, no, ya el vecino no le va a devolver la pelota. Olvídense de la pelota, regrésese al hogar. Ah, yo quería mi pelota, ¿qué pasa? Nada que pelota acá, regrésese al hogar ahora. Ya cabrón, métete para la casa al toque. Ya, póntate. Atención, se ruega que todos entren a sus hogares luego. Estamos encerrados, po. Oye, casi no lo logro. Pucha. Viene corriendo. Me fui a bañar, sonó la alarma. Y yo justo estaba colgando ropa afuera en el patio, entré. Con lo puesto nomás, po. Oye, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos encerrados, po. No, po. Oye, el Nato alcanzó Nato. a entrar, ¿no? Sí, se alcanza a entrar. De hecho, llevo en mi casa mucho tiempo antes de la cuarentena. Está medio oscuro acá. Oye, En mi estado natural. ¿pueden encender la luz? Que no veo nada. Cortaron la luz. Tampoco tenemos luz. No tenemos ¿Velas? luz. ¿Velas tienen? Creo que tengo una salamandra. Es lo más cercano a una vela que tengo. Que una salamandra. En verdad es como una estufa antigua a la que le echaban leña. Nada más. Qué boomer. Sí. Amigo, ahora existen todas las cosas eléctricas, ¿sabías? Pero si cortaron la luz, pues hombre. Ya, pero el Nato es eléctrico, él nos puede hacer un generador o algo, o generar electricidad, una papa, una cuestión así. No, con la cadena de la bici. La caña, pero la bici se queda afuera, pues Nato. Nos quedamos sin energía, pues. Este es el fin de una lumbrera. ¿Se acabó una lumbrera? Sí, se acabó una lumbrera. Oh. Ya, pero podría ser más triste este momento. Hay harta forma de girar. Jona, entra hasta el manjar. ¡Perro! Jona, el manjar. ¡Manjar! Ya, tenemos que entonces informar el terrible deceso de Manjar, el perro de Jonathan, porque Jona no entró a tiempo. A esta altura ya va a ser un zombie, hermano. Walking Dead. Oye, pero igual, pues si estamos encerrados acá no vamos a saber nada de lo que pasa afuera. ¿Te No, imaginas de verdad? ¿Te imaginas ser No. el zombie? No, sí, yo creo que va a volver la luz. Yo tengo fe de que va a volver la luz. Ya, pero ¿cuánto tiempo quizás? Va a volver la luz. Ya, pero si Estoy seguro. esta gente ni siquiera está trabajando. Mira el Estoy Nato. seguro que va a volver. Estoy seguro que va a volver. Ya, pues, mientras tanto, funó una lumbrera, pues. No hay nada que podamos hacer. Estamos confinados. Nada que hacer. Confinados. O confunados. Confunados. Confinados. Mejor confinados. Sí, nos quedamos como confinados. Listo. Bueno, después de este fome sketch empieza una lumbrera. Confinados, he dicho. Se preguntarán por qué tenemos tan mala calidad de sonido, por qué nos interrumpimos, por qué tenemos delay. Es porque estamos grabando a través de una aplicación, que no voy a decir el nombre porque no nos pagan. La licencia. Claro, mejor nuestro No vamos a decir el nombre. Parte con Z. Claro. No vamos a decir el nombre. Bueno, pero si es que Zoom nos quisiera auspiciar, Ya dijiste el nombre, po. Joaquín. ya buena estrategia. Oye, pero yo pensé que iba a partir diciendo sí, probando, po. No, ¿para qué decir? Ya estamos... Mira, Jona, de partida no tenemos luz. No podemos hacer nada en este momento. Estamos atrapados y tu perro se quedó afuera, me decía. Bueno, al menos contamos con Carilú, ¿no? Carilú está, pero en nuestros corazones. Sí, nos alimentamos de las fotos. O... Pero sí tomamos la decisión de imprimir unas fotos de la persona que nos ha estado acompañando desde el segundo episodio ya. Que esa persona es... ¡Carilú! ¡Carilú! ¡Cookies! Las mejores galletas de todo Valparaíso y me atrevo a decir de todo Chile. Carilú Cookies, las galletas con una exquisita cobertura de glaseado. Tiene galletas de miel, galletas de chocolate, pero Carilú siempre está sorprendiendo por su ingenio. Bueno, a pesar de que estamos encerrados, Carilú nos sigue acompañando. Podemos imprimir las galletas y comerlas. Exactamente, pueden encontrarla en Instagram como
arroba Carilu-COOKIS. Carilu Cookies. Grande Carilú. ¿Sabéis que yo de principio quería que partiéramos con una intro así al estilo llamado de emergencia y Yankee y después ponernos ¿Ya? ahí, ven y sana mi dolor? Pero no, pues tuvimos que hacer este sketch que más encima seguramente va a salir terrible fome. ¿Sabes que sí, igual lo encontré fome. Pero bueno, es lo que hay, pues. O sea, si No, estuviéramos pues, todos viéndonos, estaríamos. Yo igual Igual echo de de fome. menos mi entrada, loco. Es que ya era como movimiento firma, pues. Mira, tengo una idea. No lo usemos como entrada, pero dile igual ahora para que... Hilo para cerrar. Claro, no, para que... Bueno, como Dilo ahora sea. para que te sintáis cómodo. Así como para sacar tus pesos encima, dilo. Ya, dale, Jora. Voy a poner la música, todo en esta parte para que sea para ti. Este es tu momento, Jona, dale. Ya. Sí. Probando. Micrófono sí. Todo funciona bien, sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enrique Soto y en el micrófono 2 me acompaña Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo estáis, Joaco? Hola, gente, yo soy Joaquín. ¿Cómo estáis, po? Si te acabo de preguntar cómo estáis. Bien, súper bien. O sea, lo bien que se puede estar estando encerrado. O sea, uno sabe que no tiene experiencia encerrado, haciendo nada. Déjate llorar, estaba ahí encerrado desde antes de la cuarentena. Eso es verdad. Ya. Ya, pero yo no soy el único que estaba encerrado desde antes de la cuarentena, sino que en el micrófono 3 tenemos a la persona más especial de este grupo, de este trío de tres chiflados. Ignacio Reyes. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, ahora fue la que Qué triste aplaudirse solo. ¿Cómo estáis, Nato? Bien. Aplaudan. Sé que eso me acuerda de ese momento donde, pucha, voy a adelantar un poquito el tema, pero el ex ministro Mañelich estaba y dijo, bueno, yo soy el ministro que más tiempo ha cumplido y el ministro que ha estado más tiempo como ministro de este país. ¡Un aplauso para mí! Y se pone a aplaudirse solo, muy, muy bueno ese momento. No sé, a mí me produjo Grinch. Pero bueno. Oye, pero el Nato nunca puede decir cómo está, po. ¿Cachai? Uno que somos opresores con él. A nadie le importa lo que le siento a mi hermano. Siempre estoy normalmente bien, así que... Ah, ya. Pero hoy día, ¿cómo estás? Alegre. Qué bueno. El Nato tiene una pancarta así con emociones pegadas en la pared y de repente así como, ¿cómo estoy? Alegre. Cape, nane, tene, tú. Lo tira la matita, así, ta. Vamos a poner un fondo de emoji aquí en el cuestión para que... Pues igual la gente no lo va a ver, así que da lo No mismo. importa, pero... Pero para está representar mi estado de ánimo. Claro. Oye, Joaquín, ¿finalmente te pudiste titular o no? O sea, ¿pudiste terminar todos los exámenes? Estoy acá tituladísimo. No, mentira, todavía no tengo mi título. Pero aprobé mis exámenes y estoy tranquilo ahora. Puedo ver anime tranquilo, sin presión. Antes igual veía anime durante los periodos de exámenes, veía series, Eso te iba a decir. jugaba, pero... Es que, así como ahora puedo ver anime, si antes igual veía. Ya, pero que antes lo hacía con culpa, ahora ya no. Ah. Sí, es verdad. Bueno, lo único que te faltaría es el examen ese, ¿no? El de la... Claro. de marítima, no sé. Sí, la autoridad marítima, que es el examen, y todos lo conocen como el examen decimar, que es la evaluación de competencia. Ah, ya, pero bueno. Y ya, ni siquiera hay fecha para eso, así que quizá a fin de año. Oye, Nato, ¿y tú cómo estás? Bien. O sea, me refiero a tu proyecto. Bien, me evaluaron súper bien. Como 3 veces al Nato, ¿cómo está? No, me evaluaron súper bien. El viernes tuve una presentación con la empresa y la verdad no se esperaban el avance que llevábamos, así que quedaron más sorprendidos de lo que esperaban. No, pero Nato, cuéntate la anécdota del pijama con tu profe. A ver. Es que antes de presentar la empresa teníamos que presentarle a nuestros profesores, había que grabarse disertando el proyecto, que vendría siendo como la primera etapa. ¿Ya? Y yo diserté con una polera, un chaleco y ¿Ya? un pantalón normal. Ya. Y el profe, cuando me va a dar su retroalimentación o su feedback para ponerme la nota, a mí me preguntó, oye, ¿estáis disertando con pijama? Se parecía a pijama. No sé cómo evaluarte en ese punto. Presentación, un 0. No, Así como o sea, evaluación.
Me fue bien en la presentación, si no estuvo mal la presentación, si me bajaron punto por presentación de física, o sea, de Presentación personal, eso. presentación personal. Oh, Pero oye, cuando fui con la empresa, sí fui con camisa. Eso hay que ya. reconocerlo. Ya. Bueno. Oye, ¿Eh? pero, oye, ¿alguna vez a ti te pasó una plancha así en el colegio o en la U? No sé, que pasara ahí una vergüenza máxima, como la que pasó el Nato. A mí. Sí, po. Mira, yo creo que es súper común esta cuestión de decirle mamá a la profesora, entonces no lo voy a decir. Pero yo creo que sí lo dije en A mí algún nunca momento. me pasó eso. A ver, que tú tenés Me pasó. problemas, pues, Jones. Lo que sí me pasó es que respondía amén a algunas afirmaciones del profe. ¿Cachai? Sí, como, bueno, ¿se entendió, alumno? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya, bueno, gloria a Dios Oh. para siempre. Claro, no, pero eso sí me pasó. ¿Ya? Oh, Ya, pero ¿alguna omítelo de talla? decirle mamá a la... omítelo de decirle mamá a la profe. Mamacita. Dile mami. Ya, pero igual, esa cuestión también es como súper común, así como que hay una profesora que te parezca guapa y cuando chico es como tu primer crush. O el segundo, Ay, el tercero. O sea, no sé, Juaco. no sé. No sé. Puede ser. Profe, no sé. A mí me pasó en el colegio, me pasó una plancha, pero hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Ya? Había una profe en el Lynch, donde estudiábamos nosotros, en el liceo. ¿Ya? Claro, estudiamos Eh, en el mismo liceo, pero claro. en periodos distintos. Claro. Pero había una profe de filosofía que a mí me tenía mucha buena. Me tenía, pero demasiado buena. No sé por ¿La qué. pelirroja? Sí. Ah, ya. No sé por qué la profe pensaba que me tenía como muy sobrevalorado, yo creo. ¿Ya? De hecho, a tal punto de que yo, de verdad que lo comprobé después, hubieron evaluaciones que ella ni siquiera me las revisó, puso el 7 directo. Así como a ese nivel. ¿Ya? Un saludo para la profe si es que... Ya, pues. Yo la tenía de amiga en Facebook. ¿En serio? Sí. De hecho, una vez en clase preguntó quién la había agregado, no sé por qué, pero parece que se me pasó y la agregué. Ya, pues. El Nato también quería 7. Claro. Y cuestión que durante ese tiempo, me acuerdo, en cuarto medio renunció el profe de matemáticas. ¿Ya? Y cuando yo estaba en cuarto medio renunció el profesor de matemáticas como a mitad de año. Justo cuando estábamos como en el momento más como más fuerte de preparación para la PSU de matemáticas, para entrar a la universidad. ¿Ya? Y estuvimos como 2 semanas sin profe de matemáticas, po, así súper en la deriva. ¿Cachai? Para todos los estudiantes, para Juana, ¡ay no, qué terrible! O sea, loco, pero es que íbamos a dar la PSU, porque no, qué bueno. Y también estaban pagando para que yo pudiera estudiar, pues loco, qué clase de servicio es ese. Y cuestión que ya, pues estábamos así como 2 semanas, toda la cosa. Y durante una mañana, bueno, en el colegio de nosotros era un colegio marino, entonces nos hacían formarnos todas las mañanas. Y con distancia de un brazo así, y teníamos que escuchar lo de la bandera. Mira, estábamos justo en distanciamiento social, ¿cachai? Mira, estamos practicando, inteligente, Claro. Sí, me acuerdo que los lunes, de hecho, se cantaba el himno nacional, el himno del colegio, y el resto de los días no, pero igual había como una ceremonia de izar la bandera, ¿ya? Se levantaba la bandera nacional y la bandera, esta cuestión del colegio. Entonces... Con la mano en el pecho. Cantando el himno nacional. Sí, no sé, yo súper tenía la mano orgulloso. en el bolsillo, hacía mucho frío en las mañanas. Y cuestión que en una de esas, uno de esos días, había, todos los profesores del colegio, como que en la ceremonia de izar la bandera, hacían como un rezo, porque el colegio no solamente era de marinos, sino que también era católico. Entonces, hacíamos un rezo, así del Padre Nuestro o el Ave María, ¿no? Ave María, ¿cuándo serás mía? ¿Esa? Sí, exactamente, ahí salía el Leo Rey bailando. Y cuestión que la profe de filosofía, ya estaba, ese día le tocó como coordinar la oración, no me acuerdo muy bien, y al lado de ella había un caballero que cuando yo lo vi, yo dije para mí, como, oh, se parece al señor Barriga. Yo siempre hago eso en mi cabeza, yo veo gente y como que se me viene a la cabeza que se parece a alguien, no lo hago con mala intención ni lo hago por burlarme, es como que, no sé, como que me llega la idea nomás, ¿cachai? No tiene ninguna connotación negativa, para mí, por lo menos, ¿cachai? Pero yo lo vi, fue como, oh, se parece al señor Barriga.
Cuestión que llegamos a la sala y justo nos tocaba filosofía con la profe, ¿ya? Y se empieza a correr el rumor desde atrás, creo, como, oye, parece que ese era el profe de matemáticas nuevo. ¿Cuál? El que estaba ahí parado en la formación. No, el que estaba adelante, sí, el profe de matemáticas. Yo, ok, el profe de matemáticas, o sea, se empiezan a difundirlo, y cuando llega hacia mí el rumor, me dicen, oye, Jona, parece que es el profe de matemáticas. No, en verdad no me dijeron Jona, me dijeron pelado, me decían pelado en ese entonces. Oye, pelado, el profe de matemáticas, parece que el nuevo profe de matemáticas. Y yo digo, ¿qué? ¿El señor Barriga? Se me salió así, pero como de la guata nomás. ¿Qué? ¿El señor Barriga? Y la profe estaba parada justo atrás mío, me dice, es mi marido. Loco, se me cayó, pero la cara de vergüenza, así, pero, profesora, no lo hice con mala intención, porque de verdad no lo hacía con mala intención, ¿cachai? Y la profe como que le dice a todo el curso así como, ya es profesor de lenguaje, ahora tomen asiento. Y todo ahí sentado. O sea, fue como la peor vergüenza que he pasado en el colegio. Oh, qué terrible. O sea, es que yo creo que he pasado vergüenzas en el colegio, pero mi cerebro ha bloqueado tantos recuerdos del colegio que ya... Yo creo que tu mamá ha pasado vergüenzas en el colegio por culpa tuya. Sí, yo creo que sí. Ay, no, sí, en el colegio a mí siempre me elegían estas cuestiones como estandarte, me dijeron, me sacaron una foto por buena presentación, así como, es que no sé si es que decir niño símbolo sea ofensivo, pero como el niño símbolo del colegio. Y que decían así como, me sacaron una foto y la pusieron así como, esta es la presentación que debería tener un estudiante acá. Y pura tontería, entonces, no sé si de verdad pasó rabia. Era terrible encima. Pucha, fome. El Nato, ¿y alguna vez a ti te pasó? Ah, bueno, ya contaste lo del pijama, pues, Pero eso fue en la U, pues, fue hace 2 días, a 3 días. No, o sea, una vez en el colegio igual me tocó insertar, o sea, voy a contar la historia desde el principio. Éramos como 20 y tantos en el curso, casi 30, y a cada uno le asignaron un músico para que hablara de ese músico, de todas las generaciones. Era el ramo de música, antes que llegaran los profes, bueno, cuando música era asqueroso. Y a mí me tocó Ray Charles, no sé si lo conocen, el cieguito, el que toca el piano. Sí, ya. Y cada uno tenía que preparar una presentación y tenían que prepararla como una semana para otro, y era al azar quien salía. Y adivinan qué le tocó de los primeros. Y no había hecho nada porque dije, ay, ¿cómo me va a salir a mí? Y no, pues tuve que insertar con la persona, ni siquiera sabía quién era Ray Charles, tampoco sabía que era ciego, tampoco sabía qué instrumento tocaba. Pero ahí salía a dar cara. Me saqué un 4. Oye, pero igual. Salvaste el 4. Uy, no, de hecho, para no tener presentación está súper bien, po. Sí, no, de hecho yo miraba al profe y no sé, nunca había visto una cara tan de frustración o de enojo, pero... Cuando el profe era fanático de Ray Charles, así como, ¡no! No, después investigué quién era y su historia. Pero fue una buena anécdota. Oye, pero a los lolos de hoy en día no les pasa eso, porque ahora ellos en su smartphone ponen Ray Charles y como que leen una cuestión y listo. Sí, pues, pero el Nato no podía, pues. Ahí a puro ingenio nomás, pues. Sí, tenía un Sony Ericsson Wallman y no tenía internet en ese tiempo, así que... Mira, yo tengo un trauma. Oiga, no veo su presentación, Ray Charles tampoco. Yo sí tengo un trauma del colegio que es chistoso. Hasta que el Nato salió de cuarto medio, yo era conocido como el hermano del Nato. ¿Ya? Durante todo ese periodo que el Nato estaba en el colegio, el Nato era tan popular que yo era conocido como el hermano del Nato. Y me tuve que hacer mi propia personalidad, ser yo, cuando el Nato se fue de cuarto. ¿Ya? Y eso fue cuando yo estaba entrando a tercero medio. Así que antes el Nato, así como, gente conocía al Nato, la típica esta como que las niñas de cursos menores como que hablan con los niños mayores para sentirse como bacanes. Me van a funar, parece. Habían unas niñas... habían unas niñas que acosaban al Nato, que hasta el día de hoy una de ellas es mi amiga, hace caleta de tiempo. Pero esa niña era como, pero tú eres el hermano del Nato. Listo, esa es mi personalidad. Hasta que ya en tercero medio me hice mi propio su propio harem. No, Nato, si no estamos en confunados, es confinados. Ay, qué cosas, ¿no?
En el capítulo anterior de Una lumbrera, abordamos desde los versículos 14 al 26 del capítulo 2 del libro de Santiago. Hablamos acerca de la necesidad de acompañar nuestra fe, nuestras creencias, con acciones concretas. El hermano Santiago plantea un ejemplo muy radical. Habla acerca de que aún los demonios que se rebelan contra Dios creen que Él existe, creen que Él es real y tiemblan ante Él. ¿Por qué la fe logra ser respaldada? ¿O por qué la fe trasciende? No es sino a través de aquellas obras que son hechas como motivadas por la fe. ¿No fue Abraham motivado por la fe y por ello ofreció a Isaac? ¿No fue Rahab motivada por la fe y por ello recibió a los espías? Asimismo, nuestra fe, de una u otra manera, va a dar testimonio de lo que creemos por medio de nuestras obras. De esa manera, si nuestra fe no tiene obras, es muerta en sí misma. El día de hoy vamos a abordar el capítulo 3, de los versículos 1 al 12. Santiago 3 parte al tiro metiéndose en las patas de los caballos, ¿Ya? porque, pucha, habla algo de lo que a nadie le gusta que le digan en la vida, que es controlar el vocabulario, controlar lo que dices y la intención, sobre todo con lo que lo dices. Vamos poniendo en contexto un poquito esto, porque si yo lo resumo, te lo resumo así nomás, no se va a entender nada. Santiago, entendíamos que, y lo dijimos desde un principio, que era súper práctico para hablar del Evangelio que venía de Jesucristo, y que él lo replica para estas personas que estaban viviendo bajo la cultura de los judíos, pero que no estaban en las tierras que les pertenecían a ellos. O sea, los que se conocen comúnmente como los que estaban en la dispersión. Entonces, Santiago tenía que llevarles el Evangelio de tal forma que ellos lograran entenderlo con cosas tan prácticas que ellos lo lograran hasta visualizar. Y en este capítulo encontramos que sobran los ejemplos. O sea, hay un montón de ejemplos, 4 quizás, que son un montón, pero que nos grafican qué es lo que quiere explicar Santiago del Evangelio. Partamos leyendo los versículos. Partamos, los primeros son... Adelante, Juana, haz lo que quieras. Ok, perdón. Dale, Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pausa. Dígame. Qué raro, porque ahí parte el tiro diciéndole como no adquieran tanto conocimiento. ¿Quizás quiere decirle eso? No, yo creo que quiere decir otra cosa acá. Dale. Mira, relacionado con los dos primeros capítulos, porque en el capítulo 1 habla de la paciencia, de no apresurarse, y en el capítulo 2 habla de la ejecución de las creencias. ¿Sí? Entonces ahora en el versículo 1 parte diciéndole de inmediato, como no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis condenación. Yo creo que la manera más fácil de hacerse maestro, y pucha, seguramente lo va a decir en los versículos posteriores, pero yo no creo que se refiera a adquirir conocimiento, sino a hablar mucho. ¿Ya? En el capítulo anterior hablaba acerca de, en el versículo 12, por ejemplo, dice, así hablar y hacer, como los que habéis sido juzgados por la ley de la libertad. O sea, en el versículo 12 parte diciendo, como hablen, pero también hagan, y es un poco la idea que queda al final del capítulo 2 con el tema de que la fe tiene que ir acompañada por actos, pero que son propios o que son producto de las convicciones. Entonces, creo que el versículo 1 del capítulo 3 parte diciendo eso, como, hermano, antes de que hablen, procuren ser, en vez de ser maestros, o en vez de querer enseñar a otros, procuren aprender ustedes. Igual, de todos modos, en la formación de una persona, sea cual sea el tópico que quiera dominar,
Ujú. uno tiene que demostrar su conocimiento a gente que lo va a evaluar. En este caso, por ejemplo, nosotros lo más cercano que tenemos es cuando tuvimos que presentarnos frente a profesores, demostrar nuestros conocimientos en prueba y ese tipo de cosas. Mm. Y ahí tú podés demostrar que adquieres los conocimientos, pero tú para probar que eres maestro en algún tema, tú no lo puedes hacer simplemente diciendo, ¿sabes que yo tengo estos conocimientos? O sea, tú tienes que necesariamente demostrar tus conocimientos para que la gente te reconozca como maestro. Entonces, si tú quieres mostrarte de una forma, no solamente tienes que decir, sino que también tienes que hacer. Para realmente como establecerte como una persona que no solo domina un tema, sino que también lo pone en práctica. Mm. Pienso yo, porque se me viene así un pensamiento loco en la mente, así como... Mm. Luego en el versículo 2 dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Que fuerte igual, o sea, como dice, si alguien de verdad no ofende en palabra, esta persona es perfecta. ¿Ya? Pero parte diciendo el versículo, de hecho, todos ofendemos, o sea, como todos a través del hablar ofendemos de muchas maneras. Que se puede hacer un símil a la parte donde, por ejemplo, Pablo mismo dice que no existe ninguna persona que sea realmente justo. Claro. Como que de partida te pone el límite. O sea, te dice, de aquí en adelante tú puedes empezar a darte cuenta de la realidad. O sea, todos cometemos errores. Si alguien no lo hace, es perfecto. ¿Existe alguien perfecto según la descripción que di? Pareciera que no. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahí partimos con 3 ejemplos. A ver, diga usted. ¿Yo qué digo? Bueno, de partida, o sea, el texto nos dice así como, ya, si usted puede refrenarse, o sea, está difícil, yo no le creo, porque es como, ya partimos de la base que nadie puede. Pero ahí nos pone otros ejemplos después, pues, o sea, nos dice que incluso, no sé si puedo estar errado, otros animales, objetos, necesitan algo para ser guiados. Claro. Necesitan, podríamos decir, quizás un lineamiento, una forma de guiarse. Por ende es como, pucha, tú por tu cuenta quizás podrías intentar hacer algo bien. Pero si tienes una guía, ahí claramente lo vas a hacer bien. Quizás aquí está como refiriéndose a otra cosa, pero claro, pone el ejemplo de los caballos, que ponen un freno en su boca para que ellos puedan obedecer. Quizás sería como interpretar harto, así como decir, quizás ponerle los frenos al caballo, el caballo quizás somos nosotros, los frenos son tal cosa. Tampoco quiero entrar como a ese como desglose lo que quiere decir acá. Ya. Más que nada es como entender que ninguna de las cosas de las que está nombrando ahí surgen por sí solas. Yo creo que más adelante como que cuenta cuál es el origen. Lo leí también, así que cuenta más o menos cuál es el origen, de dónde van a venir todas estas cosas. O sea, por ejemplo, pone el ejemplo del fuego, que como tan pequeño puede encender un bosque tan grande. Ahora mira, yo creo que hay algo que hay que considerar de estos de los dos primeros ejemplos por lo menos, y que es que es finalmente de la, como el dicho dice, por la boca muere el pez. En cierta forma, finalmente tanto los barcos como los caballos, sus vidas son controladas y son dirigidas por estos miembros pequeños, ¿sí? O sea, es de la boca del caballo el que la dirige. Así, el caballo dirige su cuerpo en función de cómo se controle su boca. Las naves se dirigen o se conducen por la vía en función de cómo se conducen a través del timón. Entonces, creo que también este pasaje tiene más relevancia lo que dice al principio cuando
especialmente este llamado de, a ver, ten mucho cuidado con lo que estás diciendo, porque en el fondo es tu boca lo que va a estar controlando también, en cierta forma, lo que tú vas a, o cómo te vas a ir abriendo camino, o cómo te vas a ir desenvolviendo. Claro. Bueno, quiero hacer una salvedad. A ver. La salvedad es que uno no entiende, por ejemplo, a veces la estructura del buque, del barco en este caso. Ujú. Siempre ha sido la misma, que la ruedita, este círculo que se gobierna, o sea, donde la gente como que la mueve así, en las películas de pirata, y que es para controlar el barco. Su función es, o sea, a través de eso tú lo mueves para que en la parte de popa, la que está sumergida, en la parte de atrás del buque, lo más abajo, se mueve una palita. Y esa Ya. es la pala que controla el buque. Y eso es una cuestión súper pequeña. O sea, en comparación al buque, si uno lo ve, es una cuestión que está en la última parte del buque, al fondo, así como al final del buque, y sumergida bajo el agua. Es tan así que está generalmente sumergida y ni se ve. Pero eso hace que a través del movimiento que se le va efectuando desde la ruedita, pueda dirigir al buque. Entonces acá, bueno, a eso se refiere. De hecho, es como pareciera tener tan poca importancia porque en sí no se puede ni ver. O sea, a menos que saques el buque del agua o que esté medio sumergido. Pero eso. Porque en el fondo, más aún, yo creo que entonces más relevancia adquiere el versículo del principio. Como, ten cuidado de lo que hables. Ten cuidado de hacerte maestro. Porque tal vez aunque no nos damos cuenta, nuestras vidas están siendo encaminadas en una dirección, haciendo lo que habla. Versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Podéis leer tu versión, por favor? El 6 dice, la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, cuático, puede inflamar nuestra existencia entera. No. ¿Qué querrá decir así como que se te mete el diablo en esta parte, como en la cultura pop? Así como decir, las cosas malas ocurren porque se te mete el diablo. O querrá decir que... ¿Qué tiene que ver con... Perdón, dale tú. No, era eso. Es como si es que es el miembro esta parte del cuerpo. Yo creo que, mira, la respuesta yo creo que viene en los versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, el hombre ha sido capaz de sojuzgar la creación. Claro. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, ya está diciendo que ningún hombre, ningún ser humano puede domar su lengua. Puede dominar su lengua. ¿Ya? Entonces, al igual que en el caballo o en el barco, el caballo no tiene en el fondo control de su lengua, así como el barco no controla el timón por sí mismo, sino que es controlada por alguien más. Efectivamente, aunque ahora existen los pilotos automáticos. Pero... Está controlada por una inteligencia artificial. Claro. ¿Cachai? E incluso tiene que estar siempre bajo supervisión de una persona, de un humano. Entonces, claro. o sea, Entonces, no se controla por sí mismo, está claro. Yo creo que la respuesta al versículo 6 está precisamente en ello. No es que como que el diablo como que se meta y la cosa, pero si tu lengua está controlada por el diablo, vas a hablar cosas diabólicas. ¿Sí? Claro. Y no necesitas estar poseído para ser controlado por el diablo. Yo creo que lo que se necesita para estar controlado por el diablo es rechazar la gracia de Jesucristo. Claro. De hecho, si volvemos al versículo 4, la última parte que dice es donde porque el que quiere lo controle o lo gobierne. Entonces claramente tiene que haber alguien detrás de todo esto. O sea, Claro. quizás esa es una de las quizás conclusiones que quiere llegar acá a Santiago. Que quizás el ejemplo de la lengua como fuego sirve para entender la magnitud
del daño que puede generar. Pero estos otros dos ejemplos sirven para entender de que de todos modos tiene que haber alguien controlando esto. Y si el control, claro, en este caso como decimos, venía de un, ¿cómo se llama? De un lugar que no es Dios, seguramente va a terminar en algo infernal, algo malo. Claro. Exactamente. Con ella, el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así tampoco ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Sí. De hecho, es brígido porque en el versículo 9 ya como que nos da a entender, bueno, nosotros podemos bendecir a Dios y al Padre. Voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros podemos ser súper buenos cristianos o llamarnos ser buenos cristianos yendo a la iglesia, siendo buenos con los hermanos. Podemos hacer un montón de cosas para parecer buenos cristianos, simplemente bendiciendo a Dios y al Padre. Pero después nos dice, con ella maldices a los hombres, a los seres humanos, que más encima fueron creados a la imagen de Dios y el Padre. Entonces es como, entonces si tú maldices a las personas a las cuales tienes a tu alrededor, al resto de los humanos, le estás haciendo lo mismo a Dios. Acá no estás separando una cosa de la otra. Claro, de hecho al final del versículo 10 dice, esto no debe ser así. Claro. Esto no debe ser así. De alguna forma trata de darnos a entender de que no podemos disociar la imagen del humano, el ser humano creado por Dios, del Dios creador. O sea, Claro. No podemos separar y hacer como ya hablando del tema, por ejemplo, de cuando hablamos de la acepción de persona, no solo es que no podamos hacer diferencia entre persona y persona, sino que acá no podemos decir que con una que a unos queremos bendecirlo y a los otros no, por un lado, y que no podemos decir tampoco, no, pero yo quiero bendecir a Dios nomás y el resto de los humanos no me importa. Lo mismo. No es lo mismo. Claro. Sigamos con los otros versículos porque yo creo que si los dejamos para la próxima semana podrían quedar en una nebulosa. Y yo creo que los siguientes versículos van muy de la mano con lo que acabamos de hablar, porque partimos hablando acerca de no hacernos maestros, de tener cuidado con lo que se habla, porque finalmente es la lengua la que gobierna o la que dirige esta nave más grande que es todo nuestro ser. Pero que pareciera ser que a veces esta boca pareciera que a veces bendice, otras veces no, y finalmente, bueno, ¿quién es la que está controlando o quién es el que está controlando este miembro tan pequeño? Bueno, de hecho, bien alineado con lo que ya estudiamos en los anteriores, encontramos el versículo 13 que dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de los actos realizados con la propia humildad, con la humildad propia de la sabiduría. En sabia mansedumbre, dice en mi versión. Ya, es que, ¿por qué quise comparar también esto? Porque me di cuenta al tiro cuando dice con su buena conducta y por medio de actos realizados, de ahí, por ejemplo, ya te das cuenta que está haciendo un símil también con lo que leímos antes, de las obras y la fe. O sea, la fe demostrada en la sabiduría, en la mansedumbre, y las obras demostradas en la buena conducta. No podemos separar una idea de la otra, porque están acá juntas. Para demostrar tu sabiduría, demostrar que tú quieres ser maestro o eres maestro en algo, tienes que probarlo a través de estas dos cosas. Igual, mira, después dice, porque nuevamente el llamado acá no es a demostrar la sabiduría por medio del habla, o de lo que podamos hablar, o del discurso, que era una costumbre súper típica en Grecia. O sea, en Grecia y en Roma la sabiduría o en las muestras más grandes de sabiduría se daban en la discusión pública.
en el debate. ¿Ya? Ajá. Acá, sin embargo, es como que el que de verdad es sabio lo va a mostrar por medio de cómo actúa. Pero si tenéis celos amargos, versículo 14, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Está diciendo como que está diciendo, si tienen celos y contención, entonces quédense callados. Porque finalmente uno se jacta a través de lo que dice. Y al jactarse al final está mintiendo contra la verdad. Esto no es sabiduría, dice el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Animal. Esta sabiduría, finalmente, esto de poder elaborar un buen discurso, igual cuando uno se pone a pensarlo, es una muestra de una sabiduría diabólica, de alguien que es capaz de embaucar, de alguien que es capaz de engañar con un discurso al resto. Y que lamentablemente también era el mismo discurso usado por los sacerdotes muchas veces dentro de los templos. Que esto les pegaba directamente a su cultura. Ya, a ver, explícate. Que, por ejemplo, hay pasajes de la Biblia en que encontramos que Cristo le rebate a, por ejemplo, los conocedores de la palabra. Ya, ok. Y les increpa, por ejemplo, cosas tan básicas como que ellos, por ejemplo, oraban en voz alta, para demostrar que ellos oraban. Uh-huh. Bueno, y en la actualidad también encontramos un montón de fanfarrones que les gusta solamente llenarse la boca diciendo cosas para quedar bien con el resto de las personas y tergiversar el evangelio de tal forma de que eso quizás le genere ganancias económicas, un nombre y todo ese tipo de cosas. Entonces, reputación, que es eso. como, al menos en el círculo como evangélico, el tema de la reputación es como lo más fuerte. A mí me carga la discusión de, oye, ¿escuchaste al pastor tanto? Oye, es que el pastor tanto predica bacán, él no sé, siempre se dan ese tipo de discusiones, como que, porque es él, su predicación, a pesar de que quizás tenga algún problema o que no sea aceptado por todos, tiene que ser buena porque es de él. Y lamentablemente se da mucho en este círculo. Lamentablemente quiero no tirarme de nuevo, pero sí muchas veces lo he escuchado. Exponer una realidad, pero que eso lo he escuchado muchas veces desde el círculo de la iglesia reformada. ¿Ya? Pareciera ser que muchos son ídolos de ciertas personas y que eso a mí me cae como patada en la guata. Ya. Que simplemente por ser ciertas personas tienen que ser buenas. Ya. Bueno, que sea en otros contextos puede ser, pero a mí me ha pasado escucharlo de ese contexto. Comprendo. Pucha, yo creo que es algo inherente en verdad a todos los círculos. O sea, yo creo que, mira, tal vez si como ejercicio nos ponemos a tratar de ver esta semana o andar con una libretita, un lápiz y anotar todas las veces donde hubo un discurso bonito, nos vamos a encontrar una disonancia entre lo dicho y lo actuado. ¿Sí? Claro. Porque donde hay celos, versículo 16, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica. Primero, pura, después trae paz, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Igual fuerte, ¿no? O sea, finalmente pareciera que lo que va a quedar, obviamente esto no es un llamado a no predicar verbalmente la palabra, ¿eh? Pero a través de la sabiduría que es de lo alto, esto igual nos lleva, perdón, como a darnos cuenta que no es la labia, no es el buen argumento lo que se va a sembrar en el corazón de la gente, sino que son estos frutos de justicia que se siembran en paz. Claro. ¿Sí? Estos actos de paz, de amabilidad, de benignidad, de misericordia, de buenos frutos. ¿Sí? Es la demostración de los buenos frutos. ¿Sí? Chuta, igual que así como ¿cómo puedo yo también, por ejemplo, genuinamente demostrar esto? ¿Sí? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que la respuesta siempre nos va a llevar a mirar a Cristo.
como el centro de nuestras vidas. Pero dentro de todo esto también va a haber un camino que nosotros vamos a tener que recorrer siguiendo a Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Sí. Yo creo acá Santiago no se disocia de la figura de Cristo. O sea, él para enseñar y ser maestro tiene que representar a Cristo. Entonces, acá, bueno, de partida yo creo que no debe haber demostrado ser una persona falsa, primero, porque una de las cosas que nos dice acá que esta sabiduría tiene que ser genuina. Si él está demostrando sabiduría y él está poniendo aquí, poniendo el pecho a las balas, haciéndose él el maestro, de donde viene esta sabiduría tiene que ser genuina, benigna, con misericordia, todas estas cosas que él mismo describe, pero que no vienen de él, sino que vienen de algo que es estrictamente superior a él. Claro. Yo creo que igual ahí está presente la humildad a la hora de reconocer quién gobierna nuestra vida. Saber que, porque de vuelta a los versículos del 3, 4 y 5, el caballo no se gobierna así solo, el barco no se gobierna así solo. Nosotros, por más que lo queramos, no nos gobernamos a nosotros mismos. O sea, Claro. obviamente tenemos conciencia, tenemos en el fondo albedrío respecto a las decisiones que tomamos, pero de una u otra forma estamos controlados por algo que ha sido puesto en nosotros, o que no ha sido puesto, ¿sí? En el fondo, quienes han conocido personalmente a Cristo, hay algo que el Señor Jesucristo ha sembrado y que da frutos día a día en nosotros, ¿sí? Y si no tuviéramos eso en nuestras vidas, seríamos controlados por la ausencia de aquellas palabras, por la ausencia de aquella voluntad. ¿Dónde estará el Nato? Nato, ¿dónde estás? Yo creo que rompió la cuarentena, ¿eh? Hay que funarlo. Natito, te fuiste Está. a Funetti. Al baño, déjame tranquilo. ¡La Funetti! Pero Nato, el baño está afuera. Como un baño de campo. Oye, qué incómodo esos baños de los campos. ¿Cuáles son esos Eso- baños? Que son como... ¿Han visto Shrek? ¿Han visto cuando parte de la película y empieza el somebody y empuja la puerta? ¿Sí? Ya, como ¿Sí? esos son. Son un agujero hecho en el piso donde van a caer las heces hacia abajo. Ya. Tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Letrina. Parece. Fosa. Es una fosa. La cosa es Sí. que son muy incómodos. Cuando íbamos al Sí. sur siempre usaba esos baños. O sea, Oye, por si acá estamos grabando desde el programa con Z, no vamos a decir. Y Natito tiene una pelea de fondo, po. ¿verdad? Sí, es ¿cómo, que- cómo lo hace Ignacio? De hecho, estamos viendo en estos momentos como Jiren está volando por los aires. Está ahí Freezer, está Goku. Están dándole y no consejos. Jiren está ahí bailando una cumbia como el marcianito 100% real. Claro. Está. Pero el Nato nos tiene el medio espectáculo ahí. Sí, no, así no se puede concentrar uno. No, mentira. Ay, Mentira. Bien, entonces, esta última parte, ¿de qué se trataba? Se me olvidó. cuéntanos, Jona, qué interesante. Ah, ya. ¿Con qué tema interesante los voy a aburrir esta semana? Bueno, Vamos, Germán, déjame ir a buscar los lentes que tienen ojitos para que piensen que estoy ¿Ya? despierto. ya, perfecto, ya. No, dale, Voy a empezar a Jonita. echar el gas somnífero, ¿ya? Bueno, como ustedes sabrán, en verdad, uy, me carga esa cuestión porque justo después de que lo digo, es como, no, pues no lo saben, no necesariamente no lo saben. Oye, Jona, para. Dígame, ¿Estás golpeando tu micrófono con algo? ¿no? ¿Por qué? Ah, es que escucho como que se golpearon. Tal vez así, a ver, no. Ah, pucha, es que. Lo que pasa es que el cable seguramente se golpea con el cierre del polerón. Ahí, ahora la pobre gente va a tener que escuchar cuando tú estás diciendo eso, un clac. Ah, sí, ya, perdónenme, discúlpenme, ya. Ahí córtalo después, no sé. Ya, No lo voy a cortar, hay que dejar eso. ya, perfecto. Bueno, existen muchos predicadores que son podría ser de prestigio o de gusto de cada una de las personas. Personalmente creo que
¿Qué De esos cosa? que yo dije en el blog anterior que me caían mal. Puede ser. No, Puede bromita. Yo creo que esto se debe principalmente a que en algún momento de necesidad espiritual nuestras vidas fueron tocadas por predicaciones de ciertos predicadores, ¿ya? Por ejemplo, hay un hermano que es conocido, Gigi Ávila, por muchos es criticado. Chiqui Sin embargo, Martin, yo el conozco... humorista. No, pucha, ¿cachai que quiero plantear un tema serio y tú sales con cualquier tontera? Ay, perdón, Ya. soy un payaso. Dale nomás. Gigi Ávila, el famoso Sí, Gigi predicador. Ávila. Gigi, con Y, Gigi, famoso Martin. predicador, ¿ya? Gigi Martin. A pesar de que tiene cosas que son que para muchos son criticables o reprochables, yo conozco muchas personas que sus predicaciones les han impactado, ¿ya? Es como, pucha, sí, es verdad que en el fondo no era, tal vez no habían cosas en las que tal vez estaba como correcto, pero sin lugar a dudas hay gente que ha sido impactada por su mensaje. Y bueno, y de hecho mucha gente se convirtió por su trabajo misionero, ¿bien? Ujú. Así hay predicadores en todo orden de denominaciones. Y uno de los que ha adquirido relevancia en este último tiempo es John MacArthur. ¿Okay? John MacArthur, esto lo estoy leyendo desde la página de Wikipedia, ¿de acuerdo? Así que un medio totalmente confiable. No, mentira. Para mí Pero Wikipedia... el de las Biblias MacArthur. Sí, exactamente. Para mí, por lo menos, esto lo quiero dejar como statement. Para mí, Wikipedia es una fuente confiable siempre y cuando tú quieras adquirir información general, ¿eh? Si tú quieres hacer investigación, no lo es. Pero si tú quieres hacerte como un refresh o quieres tener una pequeña gota de información, entonces sí, es útil. Me arruinaste todos los trabajos que hice con Wikipedia. Sí, porque Wikipedia, es que no podía usar Wikipedia como fuente. Tenés que ir a las fuentes originales, ¿ya? Pero para obtener pequeños trazos de información es útil, ¿ya? Bibliografía. Google. MacArthur es un pastor y autor estadounidense. Es conocido por su programa de radio de enseñanza cristiana Gracias a Vosotros. También es maestro y pastor de la Grace Community Church de Sun Valley, California, desde el año 69, ¿ya? Oh. También es presidente del The Masters University en Newhall, California, y de The Masters Seminary en Los Ángeles, California, ¿ya? Teológicamente, MacArthur es considerado calvinista, es un defensor de la predicación expositiva y ha sido reconocido por Christianity Today como uno de los predicadores más influyentes de su tiempo, y ha sido invitado frecuentemente en el programa Larry King Live como representativo de una perspectiva cristiana evangélica, ¿ya? ¿Larry King es el de lentes? ¿Cómo? ¿Larry King es el de lentes? No tengo idea quién es Larry King. A ver. Es como de un late show, una cuestión así gringa. O sea, Sí, bueno, o sea, de hecho es un late show. estáis presentando información y no tenéis idea quién es Larry King. Bueno, perdóname, pues ya, lo googleo, sí, tiene lentes. Tiene lentes y Viejito, se parece a Tomás Mosiati. Es Tomás Mosiati, pero es la versión original. Pero este es famoso, pues, el viejito. Sí, ya, exactamente. También busqué fotos en Google. Fuente, Google. Google, exactamente. Bueno, así como el mundo evangélico es diverso, existen distintos pastores que son considerados representativos de las comunidades evangélicas, ¿bien? Ahora, ¿por qué saco a MacArthur? ¿Ya? A MacArthur yo nunca he profundizado tanto en sus enseñanzas. Personalmente, la verdad es que supe que escribió una vez un libro que se llamaba Fuego Extraño, ¿ya? Adquirió mucha relevancia ese libro durante ciertos años. Ese libro en verdad tomaba a todos los movimientos carismáticos, sean pentecostales o neopentecostales, y él los clasificaba como no inspirados por el Espíritu, ¿ya? Simplemente llegó, asumió esa división y listo, todos adentro del mismo saco. Bien, desde ese momento a mí personalmente no me atrae mucho la visión de MacArthur, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahora, ¿qué les quiero compartir? Voy a leerles un extracto de una predicación que él dio
para que podamos también ver en qué puntos sí podemos estar de acuerdo con él o no, porque el tema del que va a hablar en esta predicación es un tema súper contingente hoy día, ¿ya? Él parte diciendo, cerramos nuestra última discusión en Génesis 8:22. Dios le ha dado esta tierra al hombre en su plenitud. Le dijo al hombre que la sojuzgue, la gobierne y la llene, que le extraiga todos sus magníficos recursos. Usted ve una gran descripción de eso en Job 28, que es una pintura de la minería en el mundo antiguo, cómo literalmente volcaban las montañas. Usted puede llamar a eso degradación de la tierra y deforestación para obtener los metales preciosos que se encontraban en el fondo de las entrañas de la tierra. Job 28. Pero la tierra está diseñada para el hombre, para que el hombre pueda conocer a su creador. En el versículo 22 de Génesis 8 dice, mientras la tierra permanezca, mientras este planeta exista, habrá tiempo de siembra y cosecha, habrá frío y calor, habrá verano e invierno, y el día y la noche no cesarán. Esta es la promesa de Dios, que los patrones de esta tierra no cambiarán mientras la tierra sobrevive. Él le dio un fuerte énfasis a esa frase cuando predicó. ¿Y quién está a cargo de su extinción o de su terminación? Nosotros no. La tierra es del Señor. Él está a cargo de ella. Algunas afirmaciones de ambientalistas van así. La pobreza humana es consecuencia de una degradación ambiental. Eso está equivocado. La pobreza humana no es producto de la degradación ambiental. La pobreza humana muy a menudo es consecuencia de un fracaso para someter la creación. ¿Por qué la gente es pobre en África? Porque no sojuzga la creación. No toman el control de la tierra, no toman el control del agua, no toman el control del poder, no toman el control de los recursos que están en el suelo. Su pobreza está directamente relacionada con el hecho de que no hay subyugación que pueda producir el tipo de ambiente en el que se pueda vivir una vida segura. Es lo opuesto a lo que dicen los ambientalistas. Todas estas cosas, firmadas por esta lista masiva de evangélicos, fracasan en entender la realidad. El 52% de las iglesias evangélicas apoyan estrictas sanciones ambientales. Y la verdad del asunto es, la única razón por la cual la Tierra no es absolutamente inhabitable es porque los hombres han trabajado muy duro para dominarla. Y donde es inhabitable y las personas están expuestas a desastres naturales y hambruna es porque no la han sometido. No necesitan menos energía, necesitan más energía. Así que mientras los elitistas nos dicen que reduzcamos la energía porque tenemos que reducir la huella de carbono, ¿quién sufre? Los pobres. Y lo que tenemos que hacer, y ciertamente si usamos el nombre de Jesucristo, no es firmar un documento tonto que quiere reducir el desarrollo de la energía. Debemos firmar un documento que diga, vamos a todas partes del mundo donde las personas están expuestas a los elementos y expuestas a los horrores de una vida sin energía, sin poder, sin agua, sin electricidad, sin refugio, y vayamos allí en el nombre de Jesucristo y desarrollemos plantas de energía y desarrollemos la industria allí para que no tengan que vivir de esa manera. Es lo contrario de la verdad. Si no fuera por el cuidado humano, la tierra sería inhabitable. Inténtalo. Tome su mochila, quédese por las montañas, vea que también la pasas. Las sociedades más avanzadas del mundo sojuzgan la tierra. Gracias a Dios por aquellos que incluso han sido capaces de sojuzgar las bacterias, los virus. No necesitamos menos desarrollo, necesitamos más desarrollo. Dios decretó que usemos este planeta, que llenemos este planeta en beneficio del hombre. Los cristianos deberían saber eso. Sí, se puede ver su belleza. He estado en todas partes en este planeta y les diré que es impresionante y glorioso pararse y mirar a lo lejos la belleza de este planeta. Pero cuanto más te acercas, más mortal se vuelve. He visto la belleza de los grandes Alpes, los Alpes del sur, los Alpes del norte, pero les diré una cosa, no quiero estar allí solo por una semana. He visto la belleza de los grandes desiertos del mundo, pero no quiero estar ahí sin agua a solas. Quiero estar en algún lugar donde haya un edificio y ese edificio tenga aire acondicionado y agua. Quiero ir a donde la gente haya sojuzgado a la creación. No estoy bajo ninguna suposición tonta de que si dejamos que la tierra se vuelva salvaje, preservaremos la vida. Si la dejas ir, cuanto más salvaje es, más mortal es. Y ese fue el término del extracto del video, bueno, que a mí me llegó de Don John MacArthur. ¿Eso fue una predicación? ¿O solo un Fue comentario? en medio de una predicación. Y eso fueron 5 minutos. Chuta. ¿Ya? Ahora, quiero saber apreciaciones. ¿Cuáles son las primeras impresiones que les produce? ¿Nato?
Bueno, lo primero igual es chocante pensando que esa opinión viene de alguien que mueve masas. ¿Ya? Ah, porque, bueno, las personas que mueven masas, mucha gente se identifica con lo que dice. Y sin darle vueltas por detrás a lo que en realidad se está refiriendo. Entonces a mí Ya. a mí me causa ruido, me molesta un poco, pero pensando que igual uno igual tiene conciencia sobre el uso de recursos naturales y la explotación que en parte ha llevado al planeta a consecuencias que vemos en el día de hoy, como aumento de las temperaturas, un manejo poco sustentable, ese tipo de cosas. Entonces igual este tipo de como afirmaciones me choca un poquito. Ya. Entiendo que se quiere referir al desarrollo como sojuzgar la tierra, ¿cierto? O sea, no sé si es que te entendieron lo mismo. Yo también entendí lo mismo, como en el fondo que mientras el hombre más explote la tierra, mejor va a ser el estado del ser humano. Pero no sé si es que el estado del ser humano se alinee directamente con el sojuzgar la tierra. O sea, sí, quizás que el ser humano tenga techo y refugio es una de las cosas instintivas naturales primarias del ser humano. Ujú. Pero yo no sé si es que, por ejemplo, el hecho de... es que ahí me genera un conflicto porque el querer sobreexplotar las cosas y considerarlas desarrollo puede también considerarse dentro de la postura que esta persona plantea como la buena. Y yo no sé si es que acabar con todos los recursos, no sé, es una discusión que se tiene todos los años, considerando en la cantidad de recursos que todavía existen en la Tierra, considerar que, por ejemplo, a mitad de año estemos usando la cantidad de recursos que deberíamos tener estimados para usar durante este año. O sea, durante la totalidad del año, a la mitad ya usamos todo. Siento que es como cuando... De hecho, eso está medido. O sea, Claro, por eso. hace por unos eso- días ya cumplimos la cuota de consumo de este año. Claro, es como, por ejemplo, si caprichosamente nosotros quisiéramos simplemente gastar y gastar recursos sin pensar en que nosotros no tenemos claro en el momento en el que va a venir Cristo y se va a llevar a la iglesia y se va a acabar este mundo y egoístamente decimos no gastemos nomás, pues total, si para qué nos vamos a preocupar realmente del resto. Es como si nosotros fuéramos calvinistas, o sea que no los calvinistas, pero dijéramos no somos calvinistas y como sabemos que están predestinadas las personas que van a ser llevadas por Cristo, no le prediquemos a nadie. No, pues la postura es como nosotros no sabemos, pero Cristo sí sabe, a todos le predicamos igual. ¿Sí? Es como, pucha, ¿para qué voy a ahorrar recursos si la vida se va a acabar? Pero tú no sabes, tú no puedes jugar a ser Dios pensando en que si a ti te alcanza, da lo mismo lo que pase con el futuro. Ya. Por otro lado, pienso que, claro, todo esto está en las manos de Dios y aún así Él considera que todo esto está ocurriendo de esta forma. Él tiene planeado también que pueda ocurrir de esta forma. Entonces ahí se me juntan dos ideas y que me contrastan como la forma de entenderla. Yo personalmente no. Bueno, a ver, antes de dar mi opinión, Ignacio, tú que tienes un conocimiento más acabado respecto a los métodos de producción de energía, no sé si tienes un conocimiento acerca de qué tan invasivos son respecto a la naturaleza. Depende. Hay varios temas a Expláyate. conversar. Por ejemplo, los medios de generación o sea, de electricidad renovables tienen sus pros y sus contras, igual que los otros. Ya. Por ejemplo, lo que viene siendo paneles solares o energía fotovoltaica, que es lo que está de ¿Ya? moda, por decirlo de alguna forma, uno no dimensiona el espacio que usa en terreno físico, en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, para generar la misma energía que una termoeléctrica, que generará carbón, diésel, algún combustible fósil. Entonces son cosas que uno no dimensiona. Ya. Obviamente el costo de la energía es cero y obviamente no contaminas el ambiente, a diferencia de generar con carbón o con petróleo o gas. Igual es un tema de discusión porque se supone que se avanza a cambiar la materia energética a una más limpia, que esa es como la idea. Pero así, si tuviera que defender la forma más eficiente de generar energía, aunque algunos me van a pegar palo,
vendría siendo la nuclear. ¿Ya? Es una súper buena opción porque no usa tanto espacio como la otra, pero el problema es que no sabéis cómo eliminar los desechos tóxicos. O sea, ese es el problema que tiene. Claro. Pero en sí es súper eficiente pensando por ese lado. Pero obviamente, bueno, en el caso de Chile no se cuenta con esa opción. Entonces, no sé si te responde un poco la pregunta. Ya. Pues No, esas sí, son las no, creo que dio un buen approach para poder abordar el tema. ¿Ya? Bueno, mira, mi opinión personal, ¿ya? Bueno, a mí no me gusta el tema de la censura, así como, ay, que MacArthur nunca más debería predicar, ¿no? Para nada. De hecho, creo que es un buen ejercicio para el discernimiento y el criterio, dejar que la gente hable y que sean las mismas personas las que cuestionen los discursos, ¿ya? Obviamente que me preocupa en el sentido, lo que creo que Ignacio dijo antes, que finalmente muchas personas, por ser que lo dijo MacArthur, entonces es total y completamente cierto, solamente porque lo dice él. Bien. Tengo algunas cosas con las que estoy de acuerdo, entre comillas, pero otras cosas en las que, mira, voy a ir como abordando paso por paso. Igual súper cara rota de mi parte irme contra MacArthur, ¿ya? Pero mira, por ejemplo... Ya lo levantaste a un pedestal, pues, Juana. ¿Ah? Ya lo pusiste en un pedestal ahí para que lo pero adoremos. No, pero es que estoy hablando en términos de experiencia, ¿sí? A eso me refiero. Claro, porque MacArthur ha recorrido toda la Tierra. Eso. Claro, verdad. No, por ejemplo, parte diciendo que Dios le ha dado esta tierra al hombre en su plenitud, ¿ya? Yo no sé si es así como el Señor creó la tierra para dársela como regalo al hombre, de partida, ¿ya? Claro. Me produce conflicto eso, por el mismo tema de que, el Señor tuvo todo un plan divino exclusivamente para el hombre. No sé, me parece extraño, ¿ya? Le dijo al hombre que la sojuzgue, la gobierne y la llene. Total y completamente de acuerdo, eso está en la Biblia. Que le extraiga todos sus magníficos recursos. Ya puede ver una descripción en Job 28, puede ser. ¿Cuál es el problema? Y en qué yo creo que empiezo ya a diferir a fondo, es cuando, por ejemplo, cita este versículo que dice, mientras la tierra permanezca, mientras este planeta exista, bla, 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 bla. MacArthur dice, como conclusión, esta es una promesa de que los patrones de la tierra no van a cambiar. ¿Cachai? Claro. Creo que me parece, la lectura que él hace de ese pasaje es literal. O sea, como, hagámosle lo que sea a la tierra nomás, pues si total, mientras la tierra exista, las cosas no van a cambiar. No, aparte, no sé, que use Job para justificar la extracción de los minerales de la tierra, es como, no sé, pues, que uséis cualquier otro libro de la Biblia, por ejemplo, no sé, los libros históricos para justificar las guerras. ¿Ya? Como el objetivo del libro no es ese, y creo que lo hemos hablado en el podcast. El objetivo de la Biblia no es justificar que nosotros usemos la tierra y la sojuzguemos. El objetivo de la Biblia es mostrarnos a Dios, mostrarnos el Evangelio. Claro. Más que lo que nosotros podamos hacer con las demás cosas que nos rodean. Eso es como algo añadido nomás. Claro. Entonces por ejemplo, usar Job para eso es como caer en los mismos errores que cualquier persona que lee la Biblia como un libro histórico nomás. Claro. En segundo lugar, por ejemplo, cuando habla acerca del tema de la pobreza, dice que la pobreza es una consecuencia, él dice que la lógica ambientalista dice que la pobreza humana es consecuencia de una degradación ambiental. Yo estoy de acuerdo y a la vez no. Creo que es una mezcla de varios factores, ¿ya? Pero MacArthur dice que la pobreza humana es producto de un fracaso en someter la creación. O sea, en el fondo él está diciendo de que los países más ricos son ricos porque pudieron explotar sus tierras. ¿Ya? Parte diciendo eso. Espérate. Ya estoy viendo tu cara. Espérate. No, que estoy pensando en algo, pero dale. ¿Ya? Pero el tema es que después pone el ejemplo de África, po. Esa cuestión ya me parece como ya tirado de las mechas. De verdad me parece, perdónenme la expresión, señores oyentes, me parece tirado de los pelos de la axila que cite como ejemplo a África. Sí, Porque, ahí estaba lo que yo estaba pensando.
¿Por qué? Poner Porque- a África como ejemplo es como decir, no, es que como en Europa son más cristianos, por eso se juzgaron mejor la tierra, y en África no se merecían el evangelio y por eso son pobres. ¿Cachai? Pero miren, dice, porque él dice en medio de su discurso, ¿por qué la gente es pobre en África? Porque no se juzga la creación. A ver, señor MacArthur, con todo respeto, la gente en África le fueron saqueados sus recursos. Claro. O sea, la Coca-Cola no está extrayendo agua desde Estados Unidos precisamente. Claro, porque en África hay ríos de Coca-Cola. Pucha, qué ridículo. Perdón, que voy- disculpen. No, pero a lo que voy es que, viejo, los países pobres que hay en el mundo son resultado de que han sido explotados precisamente por los países más ricos. O sea, El único Latinoamérica. país que se escapa de ese ejemplo hasta por ahí es Japón. Que Japón es un ejemplo de que se explotan a sí mismos. Claro. Ellos se por sojuzgan ahí. solitos. Ellos, claro, ellos se juzgan solitos. Sí, ¿Sabes? pero Entonces, sin ir más lejos, Latinoamérica también es una tierra saqueada por invasores, ¿cachai? Que llegaron a estas Loco. tierras cuando ya había gente. tipo, el ejemplo más... y si no, pero como somos saqueados hasta hoy, preguntémonos a quién le pagamos las concesiones de las empresas. Po. A O los sea, españoles. a los españoles, exactamente. O sea, esto no es un discurso desde el resentimiento. Para nada, bueno, la historia ha sido así, ha evolucionado así, perfecto. El tema es que no podemos, el tema es que si vamos a hablar discursos como este, al menos tengamos antecedentes históricos. Y yo creo que en eso adolece la predicación del hermano, porque a pesar de todo yo lo considero hermano, creo que adolece del hermano MacArthur de una falta de visión de la historia y de los contextos sociales que han dado como resultado el mundo que tenemos hoy en día. Porque Pero- luego dice, su pobreza está relacionada con el hecho de que no hay subyugación que pueda producir el tipo de ambiente en el que se pueda vivir una vida segura, ¿ya? Bajo la misma lógica de MacArthur, entonces, los africanos, ¿cómo podrían ser más ricos entonces? Dos opciones. O eliminan por la fuerza a todas las empresas que le han sacado todos sus recursos naturales y de paso invaden también Europa, podría ser, Claro. pero es que no es la forma. Esa frase, es que no es la forma. Es que no es la forma. Pero de ¿Cachai? otra forma no se Entonces- logra. Claro, tú querías decir algo, creo. No, se me olvidó. Ya, Nato, ¿tú querías decir algo? No, me estaba riendo no es la forma. Ah, ya, perdón. Entonces, de hecho, él plantea que no necesitan menos energía, necesitan más energía. O sea, a ver, la gente de África, obvio que la necesita. La gente de Estados Unidos, ¿de verdad necesita consumir más energía? Es una pregunta interesante. Es una pregunta que nosotros también nos planteamos en Chile cada vez que queremos instalar una central de energía. No, porque esto daña a la naturaleza. Sí, es verdad, daña a la naturaleza. Entonces dejemos de consumir energía como enfermos de la cabeza. Sí, pues, pero de todos modos, en todos estos países que se consideran, Chile se considera un país desarrollado. Yo considero que hasta por ahí sí. Sí y no. Claro, pero la cosa es que de todos modos en estos países desarrollados, tú no encontrás que todas las personas sean desarrolladas y no todas las personas tienen la misma calidad de vida. Entonces este discurso Desarrollo también se cae financiero. desarrollo económico a nivel país. Ya. Considerando que el desarrollo económico es un índice de desarrollo Claro, general. no estamos considerando tampoco la concentración de la riqueza. Claro. No, y tampoco si es que, por ejemplo, Chile posee o no posee, por ejemplo, recursos naturales explotables en la actualidad. Siendo que hay países que, por ejemplo, hay recursos, por ejemplo, mineros que ya se los agotaron. Chile todavía tiene Ya. cosas que puede explotar. O sea, Chile es un país que tiene riqueza. Pero esa riqueza no se ve reflejada en la totalidad de la población. Es más, se ve concentrada en una pequeña parte de la población y el resto sobrevive. Las riquezas Ah. se van para afuera. Se van para afuera. Sí, sobre todo eso. Pero que, por Ok. ejemplo, si consideramos la riqueza que queda, lo que tenemos acá, y por ejemplo, el punto económico del país, esa riqueza no se va a concentrar en el 80% de la población, se va a concentrar en el 20%, quizás en menos, en el 10%. Entonces, Claro. nosotros no podemos considerar que, por ejemplo, una forma de entender esto es que, pucha, los países más desarrollados de alguna forma son más cristianos. No, de partida de base no. Especialmente porque los países más desarrollados de alguna forma actualmente están negando la religión y sacándola prácticamente hecho, en la totalidad. De hecho, ¿Dónde se concentra la religión? Generalmente en la gente que tiene más necesidad. Y si un país es muy desarrollado y no tiene necesidad, va a ignorar completamente a Dios.
ese es el otro punto que quiero tocar. Mira, Sí. porque luego perdónenme que haya citado este tema, pero es que de verdad que cuando escuché esta predicación, loco, me hirvieron los intestinos, ¿ya? Por esta frase, mira, lo que tenemos que hacer, y ciertamente si usamos el nombre de Jesucristo, no es firmar un documento tonto que quiere reducir el desarrollo de la energía. Claro, porque si lo dice él, es tonto, ¿ya? Esa es la cuestión. Debemos firmar un documento que diga que vamos a todas partes del mundo donde las personas están expuestas a los elementos y expuestas a los horrores de una vida sin energía, sin poder, sin agua, sin electricidad, sin refugio, y vayamos allí en el nombre de Jesucristo y desarrollemos plantas de energía y desarrollemos la industria allí para que no tengan que vivir de esa manera. Bueno, esas no fueron las cruzadas, esa no fue la colonización de América, esa no fue la colonización de África. Entonces, ¿de qué me está hablando, pues, señor MacArthur? Ya, fuera, cálmate, ya. Ya, perdón. Acuérdate que Ahora, estamos encerrados en este búnker, así que no podemos pelear. sí, es verdad. No, pero mira, a lo que voy es, finalmente, pareciera dos cosas muy relacionadas con lo que tú dijiste, que de hecho ahora son los países desarrollados los que rechazan el nombre de Jesucristo. Pasa que pareciera que MacArthur está hablando desde un punto de vista, él está elevando la condición de vida al estrato de la fe cristiana, ¿ya? Porque Claro. antes de que llegara el desarrollo humano, nuestros pueblos originarios vivían bien igual, con sus costumbres erróneas, puede ser, con sus sacrificios humanos erróneos, puede ser. Igual estaban bien. Me refiero que estaban bien en el sentido de que suplían sus necesidades, no de la manera de la que nosotros las suplimos hoy en día, pero Claro. suplían sus necesidades, ¿ya? Entonces, en cierta forma, pareciera que a través de esto el hermano MacArthur no quiere defender tanto el evangelio de Cristo, sino una condición de vida, un estándar de vida y de desarrollo humano. Es importante la calidad de vida, pucha, sin lugar a dudas que lo es, ¿ya? El tema es que pareciera que, y esto es lo que yo creo que más como que me da pena de la predicación, que finalmente todos los ejemplos que cita, pareciera que él no ha considerado los desastres que ya han provocado esa situación en la historia. ¿Sí? Claro. Esto mismo de tenemos que ir en el nombre de Jesucristo a desarrollar plantas de energía, bla, 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 eso es la colonización. Así fueron los procesos de explotación de los recursos naturales de todo el continente, ¿no? Ajá. No Bueno. sé si quieren aportar algo, perdón, me quedo O sea, callado. Me voy a quedar callado por 2 minutos. No tenemos 2 minutos, pero yo así como ya comentario final, como para sacar los últimos haters que hay en mí, es que a mí me genera mucho conflicto que una persona que se jacta en su misma predicación de haber viajado por todo el mundo, que ande preocupándose así como, ay no, es que tenemos que llevar a los pobrecitos todo este desarrollo que nosotros ya tenemos. Esto que es como súper así como, ay, démosle esto, ya, estos rotos, démosle todo lo que les hace falta. Es Tal como, Tal vez él no lo dice, no puedo cumplir con los 2 minutos. Tal vez él no lo dice con esa intención, pero la gente puede llegar a esa conclusión, pues. Yo estoy llegando a esa ¿Cachai? conclusión. Sí, es como, mira, me acuerdo porque lo escuché en otro podcast, la verdad, un podcast no cristiano, ¿ya? Chuta. ¿Ustedes han visto la película La Terminal? No, No, ni siquiera me suena. ¿No? Bueno, se trata de Tom Hanks, es Tom Hanks, pero que viene de un país que se llama Cracovia, ¿ok? El tema es que él llega a los Estados Unidos para cumplirle una promesa a su padre. Justo cuando llega a Estados Unidos, de hecho, él como que pasa la policía llega el vuelo desde Cracovia, y cuando llega, él ve por las noticias que hubo un golpe de Estado y que Cracovia como nación ya no existe. ¿Qué es lo que pasa? Él queda atascado en la terminal de Nueva York, creo, porque ahora la Policía Internacional no le permite ni entrar ni salir del país, porque no tiene nación. ¿Cachai? Ya, ¿cuál es el tema? Que en un momento están pensando en de qué manera devolver a este caballero, ¿ya? Y la mentalidad del director del aeropuerto era la mentalidad de un hombre norteamericano con cierto estándar e índice de vida, y le dice,
bueno, Víctor, estamos listos para devolverte. Solamente nos tienes que decir que consideras a tu país una amenaza. Si consideras tu país una amenaza, te puedes quedar en Estados Unidos. ¿Consideras tu país una amenaza? No, le dice. Me tienes que decir que sí para que te quedes acá en Estados Unidos. Pero si es mi casa, pues ¿cómo lo voy a considerar una amenaza? Es mi hogar, es donde siempre he vivido. ¿Cachai? Pasa un poco eso en la mentalidad, especialmente de... Yo creo que, de hecho, a ver, de una u otra manera pasa sin darnos cuenta, de repente cuando ocurren estas ONGs o estas actividades en las cuales se intenta acercar a jóvenes, por ejemplo, de barrios más altos o de barrios de estratos socioeconómicos más altos a estratos socioeconómicos más bajos. Esto de, ¡ay, qué bueno que puedo ayudar a estos pobrecitos! ¿Cachai? Claro. Resulta que los pobrecitos, dentro de todas sus limitaciones, igual están contentos con su nivel de vida. Obviamente que quisieran tener ciertas comodidades, etcétera, etcétera, pero ellos no se consideran en un estatus inferior por el nivel de vida que tienen. ¿Cachai? Efectivamente. El tema es que, bueno, al final, MacArthur termina hablando de que las sociedades más avanzadas del mundo sojuzgan la Tierra. Escucha, ya lo dijimos, claro que sí, a costa de las demás. No necesitamos menos desarrollo, necesitamos más desarrollo. Dios decretó que usemos este planeta, que llenemos este planeta en beneficio del hombre. Y yo creo que esto ya queda más para la reflexión, porque es una discusión bien larga, porque al final él dice, él dice dos cosas que me llamaron la atención al final. Dice, Dios decretó que usemos este planeta, que llenemos este planeta en beneficio del hombre. Nunca fue pensado para ser un planeta permanente. Es un planeta desechable. Bajo esa misma perspectiva, yo puedo lanzar una bomba nuclear y si destruye el planeta, da lo mismo, po. Si total siempre fue un planeta desechable. Y lo más probable es que la vida surja sin nosotros. Exacto. Igual, claro. Y lo más probable es que la vida surja sin nosotros igual. Claro. Y otra cosa con la que termina es he estado en todas partes de este planeta y les diré que es impresionante, pero cuanto más te acercas, más mortal se vuelve. No estoy bajo ninguna suposición tonta de que si dejamos que la Tierra se vuelva salvaje, preservaremos la vida. Si la dejas ir, cuanto más salvaje, más mortal es. Me llama esto último la atención y con esto ya cierro, que ya llevamos demasiado tiempo. Sí. Pareciera que en la predicación del hermano él está hablando de lo que es más beneficioso para la vida humana, Claro. pero no para la vida en general, porque él asume que si la vida es salvaje es mortal, o sea, lo es para los seres humanos, Claro. no para el resto de la creación. Entonces, ¿me sigo preocupando de luchar contra el cambio climático o lo sigo empeorando? Qué curioso. Respóndelo usted en sus casas, po. A los chiquillos les voy a dejar un video que me pareció bastante interesante, que habla justamente de eso y si quieren después lo comparten por las redes sociales. Pero Ahí está vamos a- bastante bueno. Ahí lo vamos Ya, a... po. Compartámoslo, lo vamos a compartir después en el Instagram, en el Spotify, no sé. Todas esas cosas. Y bueno, aclarar solamente que no tengo nada contra MacArthur, le tengo respeto a su carrera, Yo sí. pero creo que cuando algún hermano dice algo impreciso es necesario dar una opinión. Yo sí, a mí me cae mal MacArthur, así que no, mentira. Ya, pero pucha, Juaco, estoy tratando de ser conciliador ahí. No, aguante Prefiero MacArthur, a aguante Thompson. MacArthur. ¿Ah? No, no. Ya, entonces quedamos hasta acá, muchachos, en este día. Edición. Veamos si es que aguantamos esta cuarentena. En una semana más estaremos informando de nuestro Ya estado actual. estoy quedando pelado tantos días en la casa. Nato, tú ya estabas quedando pelado. Tú estabas quedando pelado antes de la cuarentena. Sí. Ya, muchachos, fue un gusto haber compartido. Y los queremos mucho. ¿Algo que decir al cierre? No sé, que recomienden temas para hablar. Eso. Igual está. No, es que igual está. Conectarnos de esta forma nos da otras posibilidades que no teníamos al reunirnos presencial. Entonces.
Les pedimos, si nos escucharon hasta acá, que por favor nos dejen sus comentarios, díganos qué opinan, planteennos nuevos puntos de vista, tal vez cosas que omitimos o que se nos fueron. Y si le gustó este capítulo, compártalo. Y si no le gustó, compártalo también. Compártalo igual y ponga que es malo. Toda publicidad buena. Les pique la curiosidad de saber por qué no les gusta. Ya, Claro. sí, de todos modos, este capítulo va a ser criticado por ser largo, así que si es que llegó hasta acá, felicitaciones. Exactamente. Pero bueno, es lo que hay que aprovechar estas instancias para poder conversar. Gracias por todo, gente. Exactamente. Gracias, muchachos, también por seguir acá. Muchas gracias, Joaquito. Tengan Muchas bonita gracias, Nato. semana. Que tengan buena semana. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast. Los chicos